que algunos medios nieguen y no quieran ver la nueva realidad. La nueva realidad es que El Salvador es mucho más seguro, es un país distinto donde se le pone el acento a los derechos de la población y no hay derecho más sagrado que el derecho a la vida, y ese se está protegiendo y incluyendo a periodistas, y hay que entender claramente que la prensa en parte de la sociedad no está encima de la sociedad. Todos tenemos igualdad de derechos y oportunidades, respetémonos. Este es un nuevo El Salvador que se está construyendo sobre la base de los derechos de la población. Así que de nuevo reitero la felicitación a nuestro presidente Ricardo por esta decisión. Felicito a los youtubers, creadores de contenido y a todo periodista que quiera un mejor país para todos. Muchas gracias, presidente. El 5 de abril del año 2022, esta nueva Asamblea Legislativa aprobó una ley que precisamente coarta el derecho a la libertad de prensa en nuestro país. Y por eso tenemos hasta funcionarios sancionados por la emisión de esta ley. La libertad de prensa significa que todo periodista, creador o creador de contenido pueda tener libertad para llevar adelante su labor sin temor a violencia o detención injusta. En el año 2022, en El Salvador, 10 periodistas se vieron obligados a salir de ese país. 2 de ellos pidieron asilo en un país vecino. En ese mismo año, la Asociación de Periodistas Salvadoreña dijo que estábamos en un punto crítico porque se estaba hablando de denuncias como hackeos a teléfonos e incluso espionaje a los medios de comunicación, a lo que hoy llaman plumas pagadas o periodismo incómodo. Eso también es coartar la libertad de expresión. El colega que me antecedía decía: respetémonos y aprendamos a tolerar aquello que no nos gusta. Pero acá, cuando el periodismo es incómodo, lo acosan, lo persiguen, lo vapulean e incluso lo amenazan. No lo digo yo, lo dice el informe de la APES, que registró para el año 2021 y 2022 125 agresiones a periodistas. En su mayoría fueron cometidos por funcionarios y gente vinculada al Estado, en menor cantidad por personas particulares. En el año 2020, la APES reportó 129 agresiones a periodistas. Uno de los más sonados y más conocidos fue la detención que se dio de un periodista que cubría una nota investigativa de cómo se estaba construyendo el centro de confinamiento de terroristas. Noticia que le dio la vuelta al mundo porque retuvieron al periodista y también le decomisaron su equipo y le obligaron a borrar lo que había grabado. Aquí se habló hoy de libertades. Se habló de que antes se repartía el pastel con los medios tradicionales. A mí me gustaría que también le explicaran al pueblo salvadoreño cómo reparte hoy el gobierno el pastel y a quién se lo reparte. Porque déjenme decirles también que esconder la información y declararla bajo reserva total también es coartar y limitar el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la información, que es muy fundamental. Me parece hipócrita estar diciendo que tenemos derecho a la información cuando acá se ha caracterizado por esconder la información no solo a los periodistas, sino que también a la población salvadoreña. Bien coartada el día que todos estos creadores de contenido que hoy vienen a la Asamblea Legislativa puedan tener acceso a la información que esta Asamblea y que el gobierno ha declarado bajo reserva, entonces vamos a poder decir que hay libertad de prensa y sobre todo que ustedes, los creadores de contenido, van a poder llevarle a la población una información veraz. Pero yo no
invito a ustedes, a los que se les ha dado apertura en este pleno legislativo, que vayan a las diferentes instituciones del Estado y que pidan información, a ver si se las dan, a ver si no les emiten un oficio donde les digan que esta información ha sido declarada bajo reserva. Cuando todos esos muros caigan, cuando ustedes, los creadores de contenido, puedan tener acceso a eso, ustedes van a poder transmitir a la población. Pero mientras eso no pase, seguirán existiendo grandes muros que imposibilitan la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero que sobre todo limitan el derecho a la información que tenemos todos y todas en este país. Buenas tardes. La diputada que acaba de intervenir, me gustaría lanzar una pregunta aquí en el nombre de un solo periodista, un solo comunicador que esté preso, al que se le haya bajado algún contenido, al que se le haya bloqueado desde el Estado. Con un nombre ustedes ya hayan bastante. La APES, ¿o quién será? Un hombre, una persona. Yo sé que sería su sueño que lo llegaran a buscar, pero no ha sucedido. Entonces yo me pregunto, ¿y de qué están hablando? ¿Cuál es la persecución que hay aquí? Ahora, una cosa es que ustedes tengan realmente el ánimo de ser perseguidos y otra muy distinta es que esté sucediendo. No está sucediendo. No hay ni una sola persona. Ahora bien, un momento. También es peligroso creerse el único dueño de la verdad y que solamente lo que dicen estos medios de comunicación es lo cierto y es lo que hay que consumir y es lo que hay que creer. Ayer, de hecho, yo estaba viendo en redes sociales sobre una nueva iniciativa que se llama, que pretende hacer un filtro, que para ello ellos van a revisar todo lo que sale en las noticias y ellos son los que van a depositar en ese orden las noticias que ellos consideran que han pasado por el filtro de la verdad de ellos. Y es que lo interesante de la era de la comunicación es que precisamente ya no solamente podemos ver un solo lado de la información como sucedía en los 90s o incluso a principios del 2000 aquí en El Salvador, o en los 80s, en donde solo había dos periódicos de mayor circulación, que además todas las leyes obligaban a que las publicaciones se hicieran casi que en esos periódicos, no podían poner el nombre, pero básicamente era para ellos. Todas las instituciones de gobierno tenían un contrato para esos periódicos. Todas las instituciones de gobierno les pagaban mensualmente. Y cuando hablan de los canales de televisión que se han visto obligados a despedir personas, miren, ¿qué quieren? Quieren que rescatemos a los privados. Los canales de televisión privados son una empresa y se manejan como tal, son privadas, no son del Estado. Si no tienen buenos planes de gobierno, incluso de gestión, es el problema de ellos. Incluso un productor de ese canal salió explicando cuál había sido el problema. Es una bancarrota, es una quiebra lo que sucedió en esa empresa. ¿Qué quieren que hagamos? Que rescatemos empresas privadas que no saben gestionarse. Porque quiero decirles también que parte de toda la corrupción del Estado ha sido precisamente pagarles a los medios de comunicación desde los gobiernos de turno para que digan lo que quieren poner en las noticias. Y ustedes me pueden decir que no sabían porque el partido que representan estuvo 10 años jugando ese juego. Y ahora, lo interesante es que la comunicación se ha democratizado. Eso tiene, por supuesto, como todo, un abanico de opciones que el consumidor debe elegir. Antes el problema era que el consumidor no tenía
posibilidad de elegir porque los dos periódicos, tres periódicos decían lo mismo. Entonces, de nuevo, una sola persona con nombre y apellido que ustedes puedan decir que no han ido a sacar de su casa por una noticia que vio y está preso. Una sola persona. Porque ahora no hay ni ética ni nada, o sea, sacan las noticias, no hay ninguna investigación acá, que se dicen que dijeron que los no son chambres institucionalizados. Cero ética. Pero lo que pasa es que incluso los gobiernos, los medios pagados por Soros, también se han quedado sin dinero. Entonces han tenido que cerrar. Pero eso no es culpa del gobierno salvadoreño. Esa mala gestión empresarial de ellos no tiene absolutamente nada que ver. Y una cosa es la apología del delito o del terrorismo. Una cosa es difundir los mensajes de las pandillas para miedo de la población. Y otra muy distinta es la libertad de expresión. Y también recordemos otra cosa, que la libertad de expresión no es absoluta. Todo derecho termina donde empieza el derecho y la libertad de los demás. Y en nombre de la libertad de expresión, es que les digo, ejerzan, hablen con propiedad, digan un nombre. Un nombre. Por decirlo menos. Y también es patética la forma en que tratan de defender algunas acciones y de componer algunas cosas que son indefendibles. A ver, ¿por qué es hipócrita eso? ¿Por qué ese pronunciamiento está plagado de incongruencias? Hay decenas de periodistas en el exilio en El Salvador. Periodistas verdaderos que han tenido la valentía de plantarse frente al poder y decir, por ejemplo, que el director de centros penales está ocupando reos, por ejemplo, para construir en el terreno privado. ¿Qué es eso? Un nombre. Hay decenas de periodistas en el exilio por haber revelado cosas que no son convenientes a la propaganda gubernamental. Y realmente, el periodismo fundamental en la democracia es el periodismo que a ustedes les incomoda. Es también el periodismo que ha revelado la corrupción del pasado y está revelando la corrupción escandalosa, tanto más escandalosa, que está ocurriendo en estos momentos también. Y el presidente de la Asamblea pues trató diciendo a los periodistas que se vayan. Eso es libertad de prensa, eso es respeto a un pilar tan importante de la democracia como lo menciona ese pronunciamiento. Es indignante y es una sinvergüenzada hablar de libertad de prensa cuando miembros de la autoridad militar hablan de todo personalmente a periodistas cuando les hacen preguntas que no les gustan. También no hay que quitar el lado del reloj y no hay que olvidar que aprobaron una reforma para que fuera delito y establecieron penas de prisión de hasta 15 años para los periodistas que publiquen información producida por las pandillas que no solo criminaliza el periodismo, sino que también atenta contra el derecho a la profesión de informarse adecuadamente. Además, están los casos de Pegasus, un software que solo se vende a los gobiernos y que muchos periodistas salvadoreños en el momento donde estaban haciendo investigaciones claras que tocaban el poder, detectaron que sus teléfonos celulares habían sido infectados con ese software espía. No hay que olvidar también que una de las primeras acciones que hizo esta Asamblea Legislativa hace ya 2 años fue mandar al archivo una ley de protección de periodistas y comunicadores. Una propuesta de ley que ya estaba bastante avanzada en la respectiva comisión y que además había sido propuesta por los mismos periodistas. Hablemos también de cómo se reparte el pastel. Yo les digo, miren
periodistas. Estamos hablando de generadores de contenido también, de libertad de expresión de la ciudadanía, de internet de diarios, de democratizar la comunicación, de cómo se informa a través de plataformas digitales, como un ciudadano en ejercicio de su derecho, sobre los riesgos de votar Bitcoin como una moneda de curso legal. Y este ciudadano fue detenido legalmente, tan legalmente que ni siquiera la Fiscalía General de la República sabía qué delito se le estaba atribuyendo, y ahora Mario está exiliado para salvaguardar su integridad física. Ahí está su nombre de diputado. Ahí está su nombre de diputado. No hay un juicio que lo demuestre de diputado, pero sí está demostrado que una persona arbitraria. Así que vamos a celebrar, vamos a dar un comunicado, un pronunciamiento por la libertad de prensa, pero El Salvador no se respeta la libertad de prensa. La bandera libertaria no protege la libertad de prensa porque no les conviene, porque no nos cuenta de la corrupción de Saca, de Funes, de Sánchez Sereno, los periodistas. Y es necesario que esta Asamblea Legislativa regule y si quiere trabajar con la libertad de prensa, regule la protección de los periodistas que se encuentran frente al poder. Pónganse los abogados. Abramos también todas las listas de información reservada. Reformemos la ley de acceso a información pública para mantener la transparencia. Reformemos la segunda de la propuesta que presentó esta diputada hace 2 años para hacer más transparente la Asamblea Legislativa, más transparente la institucional del Estado. Digo que Cristina se va a resolver por otro lado, gasto de publicidad, y no han entendido la definición de lo que estamos haciendo. Desde hace 30 años se conmemora el 3 de mayo con la libertad de prensa, y esto va agarrado al derecho a la información. ¿Por qué? Porque la libertad de prensa, por ejemplo, es, como decía la diputada que me antecedió, pero que ya fue lo que lo nombró, algo que están investigando los periodistas sobre el director de centros penales. Y no lo publicado, pues. Esa es la libertad de prensa, ¿qué quieren? Hasta ahí es la libertad de prensa. O les prohibieron publicarlo. Ahora, otra cosa que separemos también es la prensa que el tipo de periodista, ¿no? Que yo digo fácil, los buenos periodistas y los chiquiperiodistas. Pero otra diputada del FMLN daba datos y decía que su fuente es la Asociación de Periodistas de El Salvador. ¿Qué es eso? No es nada que represente a los periodistas de El Salvador. De hecho, invito a los periodistas buenos de El Salvador que son María, hagan una asociación, hagan otra, no es prohibido que haya otra. Para que haya una asociación de periodistas. Yo escuchaba al presidente de APES decir en un programa que a él le gustaría desde su casa censurar YouTube. Sería chivo, digo. Eso es APES. Yo les digo que APES, no sé qué será APES, sobre el monate y nadie presta. No han entendido otra cosa también. Algunos iluminados allí que formaron su grupo y que dijeron que iban a hacer el filtro para ver si el contenido de los youtubers estaba bueno o no estaba bueno. Primero que clase de filtros, y ahí lo están viendo que ya nadie lo lee. Y quiero decirles que, y se los voy a dar contactos, ¿quién sigue el filtro? El filtro es la gente. Si no lo voy a hacer, porque es la gente, porque no dejan de ver. Y los anunciantes, no dudo, ya no van a estar pagando por un caso que no ven. Cerró. La prensa gráfica del día de hoy no cierra porque hay un gobierno que sabe sobre ello, del dueño de la cadena de supermercados que no sigue patrocinando. Y también
De lo contrario, ya hubiera cerrado. Y a mí no me alegra que cierre. Yo quiero que existan más canales, más periódicos y más youtubers también, más creadores de contenido. Lo que pasa es que tenemos que entender que el filtro sí es la gente. La gente decide quién va a ver. Y ahí viene armado lo que yo les decía de la libertad de prensa con el derecho a la información. La ciudadanía tiene derecho a la información, pero a una información veraz. Dos casos más. Yo como diputado, cuando le hago los medios, contesto. Y a veces no me doy cuenta que me preguntan, repito, del diario de la prensa gráfica, porque son bien mentirosos. Y lo he comprobado. Lo que yo digo no es lo que pone. Esa es la libertad de prensa. Eso es ser un actor político, como lo fueron antes, pero es que no solo estaban ellos. Me acuerdo el diario de hoy, para la elección de 1989, puso mañana elecciones, todos a votar. Y abajo dos fotos, Alfredo Cristiani y Francisco Merino. ¿Eso es lo que es? Pero hay más cosas, por ejemplo, también para que lo entendamos, porque distorsionamos, solo estamos haciendo un pronunciamiento contra la libertad de prensa. Y aquí no solo hay libertad de prensa, aquí los diputados, los ciudadanos y quien sea no puede decir lo que se le toque, a favor o en contra de cualquier grupo. Yo leía también en el diario de hoy una vez que decía, economista dice que no se van a cumplir las metas de esto y de lo otro, y yo dije, ¿en serio le hace el titular? Y fui a leer que el economista era Rafael Lemus, ex candidato a diputado de Herrera. ¡Qué fuerte! Digo, es más confiable. Pero ya no lo ven, ya no lo leen, ya la prensa gráfica ha caído inclusive en el efecto Nostradamus. Ellos están imprimiendo el periódico del domingo. Ya saben lo que va a pasar todo el sábado, se imagina. Me imagino que el Consejo Editorial de todos modos lo va a publicar. Entonces imprimamos que el viernes los diarios, sábado y domingo. Ahí les va a los suscriptores. Y después de eso, dijeron, ok, vamos, adiós. Es que ya no pudieron seguir mintiendo. Era insostenible mantener esa mentira a lo largo de tanto tiempo. Ni modo, hay que buscar otro lugar donde se pueda seguir mintiendo en el mundo que ellos decían. En los gobiernos anteriores, hasta llegaron a matar a varios periodistas. Y ahora en las cortes de derecho dice que defendieron eso. Ahora, por otro lado, ahora sí quieren una total libertad de informar de la manera que ellos no les parece. Y bueno, ahí va a tratar de la gente cómo es que informan. Y ya, eso es todo. El país cuenta con una gran variedad de medios de comunicación en este momento. Periódicos, revistas, canales de televisión, estaciones de radio. Estos medios, tanto públicos como privados, tienen total libertad de informar, de opinar, de verificar de la forma que mejor les parezca y sin ningún temor, de ningún límite. Ya si se van a otro país, de verdad, el negocio ya no les da más. Y porque tienen algunos negocios en consideración que de verdad ya es imposible. Porque aquí todos podemos hacer uso de esa libertad de expresión. Y siempre, obviamente, que respetemos los derechos de los demás. Decía una persona en sus redes, haciendo uso de su total libertad de expresarse, lo que nos llamó la atención es que ella pedía que se liberaran a los mareros que tanto dan el derecho a los salvadoreños. Pero no es ese el tema hoy, sino que ella pudo hacer. Es más, después pudo dar a sus medios amigos y le replicaron ese mensaje muchísimas veces. Muchos salvadoreños, y me hablaba con bastantes, decían, pero ¿cómo es posible que quiera liberar? Yo les decía, miren, eso es el tema de Rafón. Lo bueno es que lo pudo decir, lo bueno es que lo pudo expresar. Yo invito a esa persona que no se refería a liberar
a periodistas que en su imaginario hayan sido capturados, porque tal como dijo mi colega Ceci Callejas, un caso no ha habido aquí en este país durante este gobierno, uno, de ninguna persona que haciendo uso de su libertad de expresión vaya presa. Vamos a hacer una aclaración. La libertad, y lo mencionaba también Suezi, la libertad es de expresarse, pero esa libertad va a terminar si se comete un acto, como creo que también hubo en un caso de una persona, donde la persona agredida puede ir a juzgar y decir, miren, aquí difamó, pero no tiene nada que ver el gobierno, ni tampoco tiene nada que ver esta asamblea, ni la bancada ciega. Esos son los juzgados de nuestro país, es la libertad de los señores youtubers, de la prensa gráfica, del televisión, de todo el mundo. Si la libertad de expresar es inherente al ser humano, así como también cada ciudadano tiene que saber cuándo respeta las leyes en un país. Aquí estamos hablando, porque mencionaba también alguien aquí, decía, ¿es en serio? Yo le voy a contar algunas cosas en serio del periodismo, donde yo he trabajado desde hace unos 30 años para entrar a esta asamblea. Sí, tristemente en serio, que Alfredo Cristian levantaba el teléfono, llamaba al editor general del diario de hoy y le decía cambiar esa portada, ya. Así lo decía con ese tono también. Cualquier similitud de la presidencia. Y se cambiaba el titular del diario de hoy. Patético, decía también. Patético es que los periodistas pagados por solos se sienten con la libertad tal que tengan incluso temas pendientes como acoso de periodistas de sus medios. Patético es tener también un exfuncionario de Mauricio Funes que se arrestó, periodista también, escribe libremente en un periódico argentino, y se arrestó a hacer cobro sobre sueldos. Eso es patético. Sin vergüenza. A mí sin vergüenza me parece que los medios amigos de esos partidos unipersonales no hayan publicado nada cuando el secretario general de uno de esos partidos fue acusado por maltrato a una mujer. Eso es sinvergüenza. Indignante que utilicen el dolor de un pueblo que lleva alrededor, y a mí me parece hasta duro tener que hablar de cifras y de números, de 120.000 muertos en la paz que ellos supuestamente diseñaron en su democracia inventada y pagada por organismos internacionales que no funcionaron. Indignante que utilicen el dolor para vender. Y todavía siempre los salvadoreños dijo, no compramos, no consumimos su mal periodismo, por eso se va. También se dijo aquí, esas son empresas privadas. SACB tienen que pagar impuestos, ahora no pagan. Antes no, porque en esta asamblea legislativa quedaban bien todos esos diputados corporativos, quedaban bien y nunca se atrevieron, por Rodolfo Vázquez se atrevió en algún momento a decir a su otro jefe, ahí, porque él es editor, poeta, no sé dónde estará ahorita, tal vez online también de Alemania, no sé, da órdenes todavía. Al día de hoy le dijo alguna vez, miren, pague impuestos, o sea, sin vergüenza. No. Empresas que se ACB, como ustedes saben, en Miami, amigos, alguna vez se trataron de jugar. No necesitan. Los señores youtubers no necesitan de una sociedad. Ellos se van frente al micrófono. Esta mañana de la federación les hablaba y les hablaba. Y menos mal se les toque a su jefe, que también anda desapareciendo. Y esa es cuestión de persecución también.
sea en libertad. Por ahí también salía diciendo que le iban a poner filtros a la información y a la libertad de expresar. Miren, esto de los filtros, yo soy fotógrafo, los filtros lo que hacen es transforman una realidad. Si uno le pone un filtro de un color, cambia ese color de imagen que está viendo, y eso es lo que se han inventado. Le quieren poner filtros a ustedes, y a todos los salvadoreños que se quieren expresar. Ellos pretenden ponerles un filtro, un cepo, taparles la boca, y a cuenta de qué privilegio tienen ellos o ellas. Ninguno más que una persona que quiera expresarse en sus redes de manera libre. Durante el régimen de excepción, el marco puede ser margen de error de las mismas autoridades anticorrupción. También quiero pedirle a todos los creadores de contenido que nos acompañan hoy, a quienes nos están viendo, que en el marco del Día Mundial por la Libertad de Expresión también verifiquen la veracidad de las declaraciones que este diputado ha hecho. Muchas gracias, presidente. Gracias. Que demuestre si Mario Gómez es periodista. Porque lo acabo de calificar como periodista. Es en serio, diputada, el ejemplo que he puesto. Se lo voy a leer y le voy a leer una declaración que puse ayer. Y le guste o no le guste a este tipo y a cualquier periodista de este país. Por cierto, yo estudié periodismo. Fui el primer periodista del FARC, por si le duele. Y aunque se retuerza, nunca cobré ni $1 en 5 años por estar en el FARC. Ni $1. Eso es periodismo independiente. No los sueldos de 3.000 o 4.000 pesos y por lo que se están pagando ahora. En serio, diputada, usted considera a Mario Gómez periodista. Lo voy a poner un ejemplo. Ayer en mi tweet, hace 2 años, la Asamblea Legislativa dejó de ser el pacto trasero de la Embajada Americana en El Salvador y le pusimos fin a los diputados más jóvenes que teníamos. Nosotros tenemos bien claro que solo respondemos a los salvadoreños y yo nunca me voy a dejar poner ningún collar de suyo. En serio, diputada, su periodista estrella me respondió: claro, es que los cerros no se ven bien con collar. No es este mortillo, qué cosa me lo pasa diciendo. Pero eso es lo que un periodista va a responder. Aquí está bien. Aquí está bien. Aquí está. Para todos los que están grabando. El periodista estrella que acaba de defender a la diputada. ¿En serio? Pero no. Sigue. Hace 11 minutos. 11 minutos. Me cita don Cris Guevara, mejor conocido como don Sergio Ruiz, dice que ya no le pregunto. Chulada, periodismo. Fíjense que yo 5 años estudié, no dejé una materia y no me acuerdo de ninguna materia en el primer año estudié insulto a las fuentes. En ninguna. Creo que de esa materia de diputada. Después mi mamá decía que no estaba clase, no se quedaba nada, pero gracias a Dios pasaba todas las materias. Pero esa clase yo me entré a la de insulto a las fuentes. Ese es el periodista que defiende. Que por cierto no es periodista, porque eso tiene una costumbre de que un día que son expertos digitales, se quitan la cachucha y el otro día son periodistas y el otro día son etnólogos, biólogos, el astronauta, de todas las cosas se ponen. Así son. Lo que es un clonador de tarjetas y por eso acudieron. Y para no poder ser comunista se va a ir a Estados Unidos. Belleza comunista. ¿Por qué no se va a ir a Venezuela a ser comunista? ¿Por qué no se va a ir a Noruega a ser comunista? Y por cierto, si ustedes acaban de revisar lo que ella dijo, omitió la parte más importante de los hechos que me sancionaron. Y si ustedes ven, ella está diciendo que las pandillas tienen derecho a expresarse. Porque yo dije, o cuando introdujimos la ley, por la que la bancada votó y me respaldó en esa iniciativa, decían los malos medios que transmitan mensajes de las pandillas que causen miedo y zozobra a la población. Miedo y zozobra. Hace un año, si una pandilla decía que había toque de queda, este país no hablaba. Si hace un año una pandilla decía que iban a matar 20, 30, 40, 50 salvadoreños,
miles de familias que podrían haberse asesinado porque lo iban a cumplir. Ahora podemos quitar esa ley y no va a pasar, porque si bien un partido que se va a matar a alguien, ya me imagino que tenemos en las redes sociales, está viendo al ministro de Seguridad, está viendo al ministro de Defensa, actúen lo que se está amenazando, y al sector a comer frito, frijoles y tortillas, frijoles y tortillas, frijoles y tortillas. A los del FMLN igual, no crean que se salvan, hipócritas. Si tanto defienden a los periodistas, ¿a quién quieren escuchar los que digan que están en contra de la violación de la libertad de prensa en Nicaragua? Ahí sí meten presos a los periodistas. Díganos, tengan palabra de decir que en Cuba no hay libertad de prensa. Se llama Grama. Lo único que está permitido en ese país, hipócritas. Y en Venezuela igual. Es más, hay todo. Pero el presidente va a decir que la libertad de prensa y expresión, ¿verdad? Ahí se pasan las escrituras y todo, pero con sus financistas no dicen nada. Nosotros no tenemos la culpa, ni el presidente Nayib Bukele tiene la culpa, ni los salvadoreños tienen la culpa de que esos viejos modelos fracasados de comunicación estén en quiebra. Hace 2 días se anunció que Fox News estaba en quiebra. ¿Por qué no va a recibir 250 millones de dólares que tenía? Fox News estaba presente en 36 países en El Salvador. ¿Saben por qué? Porque la franquicia se llama Faro. Por cierto, los dueños del Faro son parientes de los dueños del Faro. ¿Cómo? Así que es un negocio familiar, un modelo que lo repitieron. Eso no lo dice. No puedo decir que yo trabajo en 50 países sin ganar, como repito, ni un solo dólar. Yo les decía aquel día a los youtubers que aquí están muchos hombres de oposición y está bien. Bueno, se queda con el televisor a la mañana, y está bien. Decía, esto dice que le da la pregunta y se la responde, que no le gusta como le responde una cosa. Pero así como él tiene libertad de prensa, con libertad de expresión. Entonces, aquí está el youtubers maduro, por cierto. Eso determina lo criticaron. Ahora, cuando están usando el mundo, ellos determinan criticar el celular de ellos. Yo les ponía un ejemplo. Aquí hay un youtuber que sigue a mucha gente. Y él no finge ser periodista. No se llama José Periodista. Se llama José Youtuber. Nunca ha fingido ser periodista. Él produce contenido. Y la gente, si quiere, lo sigue. Y si no, no lo sigue. Pero ¿sabe quién ha fingido ser periodista? Héctor Silva. Él se ha fingido ser periodista, porque fue periodista en la prensa gráfica. Bien, se va a recibir sobresueldos con Mauricio Púrez, ahí está el montón de recibo firmado de 6,000 pesos. Fue consejero ministro, bien, funda factum, a petición de uno de los mayores evasores de impuestos de El Salvador, que le pagaba 3,000 pesos mensuales por mantener factum y tenerlo de periodista mascota para que le sacaran las normas que querían intimidar a la gente. Y él tengo declaraciones de que llegaba todos los meses donde ese empresario y le decían, sí, mi faraón, porque él le gastaba el dinero así, hecho más piso, en efectivo. Pero con hecho más piso de frente, decían, sí, mi faraón. Aparte que negoció los caballos del Chaco, el mismo fiscal Arenero decía que estaba en investigación, y ahora ya no es negociador de caballos, ya no es ministro consejero, periodista y opinaba bendita, que todo lo que dice es verdad. Esos son los periodistas de ejemplo. En serio, diputada. O son periodistas o no lo son, y punto.
antes protegiendo a los periodistas. ¿Cuántos periodistas han echado el mes pasado en el día de hoy? Hablando, los defendió antes, no. Y yo le pongo el consejo a mi amigo Pablo, cree una asociación de periodistas que de verdad lo represente, que no represente los intereses de unos grupos de poder. Y el youtuber, si habían hecho a la periodista el filtro, que por cierto una de las representantes de Sánchez Serena, la comunicadora oficial, no filtró como es normal, pero como la si quiere filtrar, que si quieren hacer el filtro, que los youtubers hagan el favor. Y pues es una mentira que están sacando los medios. Solo fíjense que es lo normal. Si a nosotros se lleva más de mierda de enemigo que esa marcha, y sacan la portada de video, taqueadita de gente, taqueadita. Cuando todo el mundo ya se dio cuenta, por Twitter, por Facebook, por YouTube, que fue un fracaso de marcha. Entonces ustedes hagan el volador. Yo solo quiero despedirme en esta iniciativa que no solidarizarme con los periodistas, porque yo sí los he visto sufrir, yo sí los he visto ganar bajos salarios, yo sí los he visto que los despidan sin que los protegen, yo sí he visto a las mujeres periodistas acosadas por sus jefes, es lo más común en el medio. Diciéndole que aunque yo ya no soy periodista, sepa que ni tiene un representante para defender sus derechos. Gracias, presidente. De la libertad de prensa, ¿verdad? O de los creadores de contenido sobre ese argumento. De la oposición, bueno, una de ellas, en tres ocasiones, tomó postura. Yo le preguntaría, ¿qué manifestación hizo en ese momento? ¿Qué manifestación hicieron? Sencillamente se expresaron libremente. Ejercieron este derecho a la libre expresión. La buena postura de ellas, expresándose, lleva a la esencia de la contradicción de la misma postura, porque se están expresando libremente. Cuando se han sentado, agarran el micrófono y empiezan a decir sus ideas, están expresándose libremente. Yo no veo temblando que algo va a suceder. Saben